Brevísimo. Solamente en complemento a esa información que se acaba de dar, recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto ni las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales. Y como esta reforma que hoy ustedes están proponiendo no es más que una iniciativa, habrá que esperar a ver qué resuelve la Corte. Y lo que muchos hemos dicho es, ojalá la Corte resuelva bien y rápido. En ese orden, que resuelva bien y que resuelva pronto. ¿Es cuánto? Es obvio que si uno prende la televisión, escuchará que eventos tan graves como el de García Luna está silenciado totalmente. Pero una juez de Coatzacoalcos dice que la presidenta y que la va a apresar y que se va a caer el país, y empiezan los que en su discurso nos dicen que ya va a ser Cuba y Venezuela y el dictador, y magnifican lo que aquí en menos de 3 segundos los derrumba con esta resolución del INE, y que posteriormente ustedes ahora dicen, pero espérense a la salida, todavía viene el tribunal, al fin que todavía es iniciativa, la Suprema Corte, y que resuelva bien y pronto. Y van a ir a prender veladoras y a ver, hasta hacer trabajos mágicos para ver si así ocurre. No, no va a ocurrir. Vamos a ir a la información de último momento. En una reunión de puntos constitucionales llega esta información, donde Otalina Otalora y el magistrado Mondragón votaron en contra, votaron que se parara la elección del 1 de junio de 2025, donde se van a elegir jueces, magistrados y ministros. Y es que hay que recordar que Guadalupe Tadei manda este caso al Tribunal Electoral. Hoy dan luz verde para que siga la votación o que se siga organizando la elección. La señora Otalina Otalora y el magistrado Mondragón votaron en contra. Esto hizo enfurecer al Canallín y toda la pandilla de Acción Nacional. Amigos y amigas, vamos a ir a este candente debate. El senador Anaya me ha aludido. Tengo para mí que es un senador diligente, atento, que estudia muy bien las iniciativas y los dictámenes. Estoy seguro que no se le ha escapado que en las páginas 5, 6, 7 y 8 del documento se enuncian distintas resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado en diferentes procedimientos constitucionales, juicios de amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad. ¿Es así, verdad, senador Anaya? Sí, señor. Bien. Decía un extraordinario jurista, juez argentino, que en algún momento también fue diputado por un partido de izquierda, Eugenio Raúl Zaffaroni, que todo político debe tener ideas, pero lo más importante es tenerlas en orden. Tenerlas en orden. En orden. Yo creo que el senador Anaya las tiene en orden. Y yo quisiera hacer un ejercicio a lo mejor muy simple, pero decía Ludwig Wittgenstein, el famoso filósofo de origen vienés, que las cosas más importantes se nos suelen ocultar en su simplicidad. En una democracia, como la es la de nuestro país, la soberanía reside desde la Constitución de Apatzingán, cuyo efeméride acabamos de celebrar, incluso antes, desde los sentimientos de la nación, reside así la constitucional política mexicana, esencial y originalmente en el pueblo. Artículo 39. Por supuesto, la Constitución tiene un procedimiento para ser modificada, adicionada. Dice el 39 que el pueblo tiene, incluso, tengo tiempo limitado, si no para ir rápido, 2 minutos, entonces voy a concluir. Tiene el inalienable derecho de modificar, incluso alterar su forma de gobierno. Son palabras que hay que tomarlas en serio. No hay que pasar rápido por ese artículo. Es la médula, ese es el pilar de la República Democrática, el 39. Y efectivamente, cada poder tiene un marco constitucional definido en la propia ley fundamental. Y sí, a las juezas y jueces, a las personas juzgadoras, les corresponde dictar justicia, pero no de una manera voluntariosa,
sino sometida estrictamente al mandato de las normas constitucionales y legales. En la iniciativa y dictamen que hoy estamos conociendo, yo creo que el senador Anaya, alusiones reiteradas, lo sabe, lo único que estamos haciendo, porque estoy seguro que conoce el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, es llevando al texto constitucional una norma que ya es vigente a nivel de la Ley de Amparo. La improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Estoy en lo correcto, senador Anaya? Muy bien. Bueno, entonces, termino. Voy a leer. El órgano revisor de la Constitución es un órgano complejo, integrado por ambas cámaras del Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados. Para poder modificar la Constitución, digo cosas de perogrullo, existe un sistema reforzado, complejo. Se requiere mayoría calificada en ambas cámaras y luego la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Les voy a leer, y con esto voy a concluir esta parte, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no en la quinta época, sino muy recientemente en el año 2022, en la tesis con registro digital 2024-180. Leo la parte correspondiente. Pues conforme al artículo 135 constitucional, el constituyente depositó en el Congreso de la Unión, habla de la improcedencia del amparo en contra de reformas constitucionales. Pues conforme al artículo 135 constitucional, el constituyente depositó en el Congreso de la Unión y en la legislatura de los estados y de la Ciudad de México, con el carácter de órgano límite, la potestad, función soberana de adicionar o reformar la Constitución, siendo precisamente esa capacidad normativa excepcional en donde se encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea, para ello, de que dicha norma fue emitida por un poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Hasta aquí mi lectura y me reservo para intervenir en un momento posterior. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Insunza Cáceres. Tiene el uso de la palabra para alusiones personales. Esas mociones quedamos que no había. ¿Perdón? No, quedamos que solamente alusiones personales, dice el acuerdo, Sí. y ya cuando Para empiece la alusiones discusión. personales, por eso lo estoy clarificando. Si me permite, senadora. Sí, tiene la palabra el señor senador Ricardo Anaya para alusiones personales. Gracias. Primero, eso es solo en la permanente, aquí sí hay alusiones sobre alusiones. Presidente, primero celebrar su tolerancia. Yo celebro que le hayan dado 6 minutos al senador Insunza cuando tenía 2 minutos, porque la importancia del tema lo amerita. Senador, si me permito aclarar eso. Por eso dije que hablaba él en función de alusiones personales y a nombre de las comisiones dictaminadoras. Nos pareció que era fundamental que se hicieran algunas aclaraciones y por eso fui tolerante. Pero es que yo se lo estoy diciendo genuinamente. Yo celebro que sea tolerante porque son temas fundamentales donde no hay prisa, es mejor que discutamos. Yo solamente diría 2 cosas. La primera, no se vale que un día descalifiquen a la Suprema Corte y la tilden de corrupta y que establezcan la urgencia de acabar con la Suprema Corte y elegir a nuevos ministros, y otro día utilicen las tesis recientes de esa misma Suprema Corte para alegar lo que en este caso en particular a su derecho conviene. Y segundo, vale la pena que se revisen las versiones estenográficas de aquellas sesiones históricas de los días 5 y 6 de septiembre de 2022, que sé que el senador conoce perfectamente bien, en donde la mayoría de los integrantes de la Corte, la mayoría, claramente se pronunciaron a favor de que sí fueran impugnables las reformas constitucionales. Y voy a citar textualmente una frase del ministro Saldívar con la que coincido plenamente. Dijo el ministro Saldívar: la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, omito la parte intermedia, y hizo una pregunta: ¿y este Tribunal Constitucional no podrá hacer absolutamente nada? Es que tiene toda la razón el ministro, que por cierto fue secundado por la mayoría de los ministros con intervenciones similares. Lo que nosotros estamos planteando es, para efectos prácticos y concretos, es una irresponsabilidad monumental establecer de manera expresa en la Constitución que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar si la violación es de forma o de fondo, jamás será procedente recurso alguno, amparo, acción de inconstitucionalidad
o controversia constitucional. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Ricardo Anaya. Y voy a hacer del conocimiento de este pleno una información que nos parece muy relevante y que está vinculada hacia el asunto que se está discutiendo. Y también, ciertamente, senador Anaya, y esto no es para que amerite alusiones, simplemente también parte de mi reflexión en la conducción de estos trabajos es que está un debate desarrollándose con mucha profundidad y lo festejo por parte de todos, que invirtamos el tiempo en discutir lo que son los asuntos en términos jurídicos, en términos reales de lo que es el debate legislativo, y lo festejo. Y ahí sí debemos de tener toda la paciencia, toda la tolerancia, porque enriquece nuestro trabajo como senadores. Bueno, les comunico que ya es oficial que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por 3 votos a 2 que debe seguir el proceso legislativo aprobándolo y el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que está encabezando y organizando el Instituto Nacional Electoral. Esta información es relevante, por eso le damos a conocer. Ahora tiene uso de la palabra. Sí. No, discúlpeme. ¿Va a ser la alusión? Aclaré que no era alusión. No sé, yo no puedo aludir a alguien aclarando que no va a ser alusión. Estoy de acuerdo. O se alude o no se alude, estoy de acuerdo, ¿no? senador, Seamos por sensatos. eso tiene el uso de la palabra. Y además no va a tomar más que 1 minuto. Por eso, solamente. Sí. Sí. Al Yo no lo final decido, de lo los decide el posicionamientos reglamento. vamos a tener la relación de oradores, de hechos, de mociones de orden, todo. A ver, solo... ¿Perdón? El acuerdo que tomaron las mesas Sí. establece que no hay mociones de alusiones tampoco. Es el punto número 2 del resolutivo séptimo. En esta tabla Sí. Senadora, si me permite, le aclaro lo que dice el acuerdo, que dice que es durante las intervenciones. Sí, como ya terminamos, y lo aclaré, que habíamos terminado los posicionamientos de la Comisión de Puntos Constitucionales, por eso entonces ya hacíamos esto. Si me permite, para continuar con el desahogo para alusiones personales, senador Ricardo Anaya. Brevísimo. Solamente en complemento a esa información que se acaba de dar, recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto ni las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales. Y como esta reforma que hoy ustedes están proponiendo no es más que una iniciativa, habrá que esperar a ver qué resuelve la Corte. Y lo que muchos hemos dicho es, ojalá la Corte resuelva bien y rápido. En ese orden, que resuelva bien y que resuelva pronto. Es cuanto. Gracias, senador Anaya. Tiene la palabra entonces la senadora Andrea Chávez en este momento. Declina entonces su intervención. La senadora Julieta había solicitado el uso de la palabra. De orden, presidente. ¿Quiere usted exponer su moción? Usted mencionó al senador en carácter de adjetivo. Es como si hacen constar la llegada de algún senador y solo por eso, por haber mencionado su nombre, le permiten la moción de alusiones. Es un exceso y luego además transforman el reglamento y se autobrinda 1 minuto o 1 minuto y medio. Entonces, conforme a qué lineamientos nos estamos siguiendo. No, senadora, si ya terminó su intervención, estamos bajo un acuerdo y dijimos que cuando terminara posicionamientos podía haber posibilidad de esas mociones, pero se le da prioridad siempre a lo que son las alusiones personales. Por eso es que ahora le estoy dando la palabra, si me permite, senadora. Entonces, si desea hacer uso para esta moción de orden, adelante. Creo que ya lo hizo, entonces déjeme permitir que siga entonces. Senadora, pues quiero otra alusión. Si tiene usted deseos de hablar, senadora, con muchísimo gusto para alusiones personales, puesto que yo la aludo. Muy bien, pues nuevamente insistir que las alusiones no tienen un carácter de personales, no en carácter de adjetivos. De acuerdo. Simplemente, les pido que continuemos con el desahogo del orden del día. Hay cosas que de verdad
son incomprensibles. Entonces, con esta participación dije que agotamos los posicionamientos de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pasaremos entonces al desahogo de la Comisión de Estudios Legislativos. Tiene la palabra, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bueno, estoy convencido que la reacción tiene que encontrar en los espacios legislativos la manera de reconstruirse. Yo creo que el grave error es desconocer la historia de nuestro país y desconocer los sentimientos de nuestro pueblo. Y creo que mientras esto no lo reconozcan, van a seguir siendo un apéndice de los poderes fácticos, que es de lo que en el fondo estamos discutiendo aquí, y de manera grosera. Yo sinceramente quisiera que elevaran el tono de su reflexión, de su acción política, y pasaran a ser de nuevo una oposición seria, de convicciones, de razones, de racionalidad. Yo por eso al principio decía que estaba con un ánimo muy sereno. Es obvio que si uno prende la televisión, escuchará que eventos tan graves como el de García Luna está silenciado totalmente. Pero una juez de Coatzacoalcos dice que la presidenta y que la va a apresar y que se va a caer el país, y empiezan los que en su discurso nos dicen que ya va a ser Cuba y Venezuela y el dictador, y magnifican lo que aquí en menos de 3 segundos los derrumba con esta resolución del INE, y que posteriormente ustedes ahora dicen, pero espérense a la salida, todavía viene el tribunal, al fin que todavía es iniciativa, la Suprema Corte, y que resuelva bien y pronto. Y van a ir a prender veladoras y a ver, hasta hacer trabajos mágicos para ver si así ocurre. No, no va a ocurrir. El pueblo está muy decidido. Miren, ese eje de discurso de reacción sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación refiere a un supuesto control del Poder Judicial para eliminar los obstáculos que ha enfrentado la administración pública en actos de gobierno. Pero deben de saber que el Senado, como parte del proceso de la reforma constitucional del Poder Judicial, observó y cumplió con lo establecido en nuestra Constitución. Se atiende al principio federalista de la República, al aprobar por mayoría calificada el dictamen correspondiente y tener la aprobación de la mayoría de los congresos de las entidades de la Federación, como ocurrirá en el momento que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados y luego en los congresos locales hacer esta reforma constitucional. Esta mayoría, por lo tanto, que ha construido el Senado de la República, se encuentra legítima, legal y constitucionalmente facultada para impulsar las reformas a la Constitución como representantes de la Federación en el Poder Constituyente Permanente. Y ya no quiero entrar a sus números del 85 y el 86, ni del 128, que sí son 86 y hace los 2/3, sino que nada más ganaron un estado de 30 en las mayorías. Y habrá que ver inclusive cómo lo ganaron, pero ya calificado, y no vamos a hacer uso de ese argumento. Lo que sí es cierto es que es legítima y está legal y constitucionalmente facultada. Se dice que este órgano legislativo actúa en desacato a diversas determinaciones de jueces de distrito, y ahí le siguen. Miren, yo lo que les quiero decir es que el Senado ha observado en cada uno de los dictámenes aprobados las normas del procedimiento reformatorio. El poder constituyente, soberano y limitado, no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. La historia ha demostrado, y ahí está la diferencia, que todos los intentos de organización jurídica del poder constituyente, en el mejor de los casos, han servido solamente para privar al pueblo de sus facultades soberanas, a favor de otras instancias u otros órganos estatales. Se considera, o han considerado, que ese poder ilimitado se ejerce de acuerdo con su propia naturaleza, como fuerza externa al sistema. Por lo tanto, este poder se ejerce como fuerza externa al sistema. Si se revisa paso a paso el proceso reformatorio constitucional, no cabe duda que el Poder Constituyente Permanente en la reforma al Poder Judicial y al que vamos a realizar con esta reforma, ha observado ese procedimiento reformatorio constitucional. Aclarar
la competencia revisora del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de los actos del Poder Constituyente Permanente, nos inclina a votar a favor del dictamen que se presenta en estas comisiones unidas. En síntesis, en conclusión, el exceso de atribuciones y una mala interpretación sustentan el proyecto que hoy se presenta, obviamente de lo que está ocurriendo afuera, de estos intentos de los poderes fácticos, que son los que exceden sus atribuciones, como la jueza de Coatzacoalcos y todo lo que está seguramente en la mente de personajes como los que aquí vienen a dar sus discursos futuristas de que sea todo bien y rápido, para que se descarrile estas reformas. Y yo decirles que este proceso, este proyecto Senador que se presenta, Huerta, culmino, aclara y define la competencia del Poder Judicial en la revisión de la constitucionalidad del proceso reformador constitucional. Como todo este debate va a seguir, yo anuncio un voto particular respecto a este tema en la sesión que discutamos. Muchas gracias. Gracias, senador Huerta.